Hay lugares donde la ley no entra con botas, sino que se queda afuera, escuchando desde lejos. Aquí, un perímetro invisible decide quién vive con miedo, quién obedece y quién desaparece por unas horas, por una noche o para siempre. Y cuando uno cruza esa frontera, entiende que no se trata solo de violencia. Se trata de un territorio donde el poder ha aprendido a respirar por encima del Estado. Estoy en una ciudad donde, a pocas cuadras del ruido normal del tráfico y de los comercios abiertos, el aire cambia. Se vuelve más denso, más cauteloso. La gente baja la voz sin darse cuenta, mira hacia las esquinas antes de responder y camina con ese ritmo extraño de quien ya calculó la salida más cercana. Afuera el día parece ordinario, pero dentro de este radio, el barrio funciona con otras reglas, y esas reglas no están escritas en ninguna oficina pública. Las conocen los vecinos, las conocen los repartidores, las conocen los conductores que aquí no se quedan más tiempo del necesario. Las conocen también los patrulleros, aunque no siempre las digan en voz alta. Para entender por qué existe este perímetro intocable, hay que mirar el mapa grande. En este país durante años, las maras y las pandillas no solo disputaron calles, disputaron impuestos, rutas, horarios, silencios y hasta funerales. Hubo momentos en que más de 60 homicidios por cada 100. 1000 habitantes convirtieron la vida diaria en una ruleta. En algunos municipios, la extorsión alcanzó a comerciantes, transportistas, maestras y familias enteras. Y cuando el miedo se instala así, no hace falta una muralla visible para levantar una frontera. Basta con una reputación, una esquina tomada, una mirada de advertencia y el rumor preciso de que aquí, simplemente, no conviene entrar. Lo que vamos a ver no es una teoría sobre el crimen. Es un recorrido por el borde de una ciudad partida en dos. Vamos a caminar por calles donde la policía patrulla en ciertos tramos, pero no se detiene en otros. Vamos a hablar con personas que aprendieron a vivir midiendo las horas del día según el riesgo. Vamos a entrar en pasajes donde un graffiti tiene más autoridad que un uniforme. Y vamos a llegar, poco a poco, a uno de esos puntos donde el Estado se vuelve presencia intermitente, mientras el control real pertenece a quien impone el miedo. La primera parada está cerca de una parada de autobús. A simple vista, nada parece extraordinario. Hay una tienda abierta, una señora esperando con una bolsa de pan y 2 niños que salen de la escuela con los uniformes arrugados. Pero apenas caminamos unos metros, aparece la primera señal. No es un muro, no es un arma, es un silencio. Un silencio demasiado coordinado. Las ventanas tienen cortinas cerradas aunque todavía hay luz. Los portones metálicos están asegurados con doble candado, y en la pared, casi borrado por la humedad, se distingue un número pintado con aerosol que no parece un número cualquiera. Quien vive aquí sabe leerlo como una advertencia. Observen este detalle. En otros barrios, la esquina es un punto de encuentro. Aquí es un punto de vigilancia. Eso cambia todo. Una vendedora que prefiere no dar su nombre me lo resume con una frase seca, casi sin mover los labios. Si uno mira demasiado tiempo, lo notan. Si pregunta demasiado, también. Tiene 52 años. Vende refrescos y comida desde hace más de una década. Y me cuenta que antes cerraba a las 9, luego a las 7, luego a las 5. Ahora cierra cuando todavía hay luz, porque la noche no le pertenece a ella, le pertenece a otros. Yo no discuto con nadie, dice. Aquí uno aprende a desaparecer sin moverse. Esa frase pesa más que cualquier estadística. Miren alrededor. No hay niños jugando en la calle, no hay puertas abiertas. No hay música fuerte. No hay motocicletas acelerando por diversión. La ausencia aquí es una forma de lenguaje. Y ese lenguaje dice que el barrio está vivo, sí, pero bajo vigilancia. Avanzamos hacia una calle más estrecha, donde los postes de luz están manchados por capas de carteles arrancados y nuevas marcas. A esta hora, el sol golpea fuerte, pero en algunos tramos la sombra cae demasiado temprano porque las casas están construidas muy juntas, como si cada pared quisiera protegerse de la siguiente. Aquí viven familias enteras en casas que parecen normales desde afuera, pero que por dentro han sido modificadas para sobrevivir. Dobles rejas, ventanas pequeñas, pasillos que no conducen a ningún lugar visible desde la calle, y una puerta secundaria que solo se usa si hay que salir rápido. No es paranoia, es ingeniería doméstica del temor. Un vecino de 34 años, albañil,
Acepta hablar conmigo desde el umbral de su casa, sin invitarme a pasar. Tiene las manos endurecidas por el cemento y los ojos de quien no necesita explicar demasiado. Dice que antes la policía entraba patrullando, bajaba, preguntaba y se iba. Ahora, en ciertos pasajes, ni siquiera baja la velocidad. No porque no quiera, porque sabe que un paso en falso puede tener consecuencias que no terminan en una llamada, sino en una represalia. Aquí manda el que no firma nada, me dice, el que no necesita salir en cámara para que todos lo obedezcan. Eso es lo más inquietante de este lugar. El poder no siempre tiene uniforme. A veces tiene silencio, memoria y capacidad de castigo. Nos dirigimos ahora hacia una cancha que, en teoría, debería ser un espacio público. Lo que encuentro es una superficie agrietada, sin porterías completas y con botellas rotas en los bordes. En el centro, un grupo de muchachos juega fútbol por turnos breves, como si supieran que no conviene ocupar demasiado tiempo el mismo lugar. Cada tanto, uno mira hacia la entrada de la calle. No mira el balón, mira el acceso. Ese gesto, repetido varias veces, revela más que cualquier entrevista. En este barrio, la infancia aprende a vigilar antes de aprender a confiar. El portero de una pequeña tienda cercana me cuenta que ha tenido que cerrar por visitas inesperadas, 2 o 3 veces al año, siempre después de una discusión que él nunca inicia. No dice quiénes son, no hace falta. Las extorsiones aquí no siempre llegan con amenazas escritas. A veces llegan con una lista verbal, una fecha límite y un tono que no admite conversación. En un solo trimestre, un comerciante puede perder más dinero por miedo que por ventas. Y el miedo en economía también se cobra en efectivo. Observen la persiana del local. Tiene 3 abolladuras. El dueño me explica que no son de robo, son de mensajes. Seguimos avanzando y el paisaje urbano cambia otra vez. Las fachadas están mejor cuidadas, pero el control es más sutil. Hay cámaras privadas en casi todos los portales, algunas falsas y otras reales. Hay vecinos que se conocen por los nombres de sus hijos, pero no por sus apellidos. Y hay una red invisible de llamadas rápidas cuando algo extraño se mueve en la cuadra. No es solo miedo. Es una forma de administración paralela. Aquí, la comunidad ha desarrollado su propio sistema de alerta porque el oficial nunca alcanza. A media tarde llegamos a una vivienda donde vive una madre con 2 adolescentes. Ella no quiere mostrar el interior completo, solo el recibidor. Me basta con ver eso para entender la lógica de la supervivencia. Una mesa pegada a la pared para no bloquear la salida, una mochila siempre lista, y una ventana frontal cubierta con una malla metálica fina, que no impide ver hacia afuera, pero sí dificulta que alguien revise desde la calle. Su hija mayor, de 16 años, me dice algo que me deja en silencio. Uno no aprende a vivir tranquilo, aprende a vivir atento. Esa diferencia es brutal. La frase encaja con todo lo que estamos viendo. Aquí no se trata de comodidad, se trata de anticipación. Mientras bajamos hacia una avenida principal, noto que mi propia espalda está tensa. No por una amenaza concreta en este instante, sino por la acumulación de señales. Ese es el efecto del perímetro. No hace falta que ocurra nada para que el cuerpo entienda que el lugar impone disciplina. Siento la garganta seca y la mandíbula apretada. La ciudad me obliga a escuchar más de lo que veo. Y en esa escucha aparecen detalles que, en otro contexto, pasarían desapercibidos. Un conductor que no apaga el motor, un repartidor que no baja del vehículo, un hombre que saluda sin mirar a los ojos. Son pequeñas coreografías de supervivencia. Ahora nos acercamos a una esquina donde la policía sí aparece, pero solo en movimiento. 2 patrullas pasan despacio, no se detienen, no preguntan, no se bajan. El efecto es casi cinematográfico, pero el mensaje es real. Hay sitios donde la autoridad solo circula para demostrar que todavía existe, no para ejercer control efectivo. En el fondo, todos lo saben. La pregunta no es si el Estado está presente. La pregunta es cuánto puede hacer sin desencadenar otra ola de violencia. Aquí aparece la primera gran paradoja. La misma calle que para un visitante parece abierta, para un residente, está llena de límites. La misma fachada que muestra normalidad puede esconder un pacto de silencio. Y la misma patrulla que inspira seguridad en otro barrio, aquí solo recuerda que nadie controla del todo el territorio. Un joven conductor de bus, de apenas 27 años, me cuenta que durante mucho tiempo tuvo que pagar para poder trabajar.
No por el vehículo, por la ruta, por pasar, por existir. Me lo dice con una naturalidad que da más miedo que el enojo, porque la costumbre es el último triunfo del miedo. Si uno no paga, lo bajan, dice. Si lo bajan, ya sabe lo que sigue. No termina la frase, no hace falta. Miren su rostro mientras lo dice. No hay dramatismo, hay cansancio, y a veces el cansancio es la forma más clara de testimonio. Nos internamos después en un sector más cerrado, donde la calle se estrecha y las casas se vuelven casi un corredor. Aquí, las paredes están cubiertas por capas de pintura, y debajo de cada una se intuyen nombres, símbolos y advertencias antiguas. El barrio ha sido repintado una y otra vez, como si trataran de borrar su propia memoria. Pero la memoria siempre vuelve. En este caso, vuelve como una marca en una pared, como una esquina que nadie quiere ocupar, como una casa abandonada que todos conocen, pero nadie nombra. En una vivienda con rejas verdes, una abuela de 71 años me dice que ha perdido a 2 nietos por la violencia de las pandillas y que aún así no se va. Le pregunto por qué. Mira hacia el patio, donde cuelga ropa lavándose con el viento, y responde, porque aquí también están enterrados mis muertos. Esa frase no necesita explicación. Aquí, quedarse no siempre significa resignación. A veces significa duelo, arraigo y una negativa firme a ser expulsado por completo. Observen esto, incluso el dolor tiene dirección. No siempre empuja hacia la huida. A veces clava más fuerte a la tierra. La siguiente calle es más ancha, pero no más libre. Hay más comercios, más tránsito y más movimiento. Sin embargo, cada establecimiento ha desarrollado su propia forma de protección. Rejas bajas en la parte frontal, cámaras apuntando a la entrada, un solo acceso para clientes, un empleado que abre desde adentro sin dejar pasar a nadie hasta reconocer el rostro. La seguridad aquí no se siente como lujo, se siente como impuesto. En una esquina, un policía fuera de servicio, al que encuentro por casualidad, acepta hablar sin identificarse plenamente. Dice que el problema no es solo la cantidad de violencia, sino la manera en que ésta se infiltró en los hábitos cotidianos. La gente dejó de creer que el Estado llegaba a tiempo, explica. Entonces empezó a resolver sola, y cuando eso pasa durante años, el barrio aprende otras lealtades. A su lado, una farmacia tiene el vidrio blindado por dentro. No por asaltos comunes, por prevención. Eso basta para entender el nivel de normalización. Cuando una farmacia se blinda, no está respondiendo a un episodio aislado. Está respondiendo a una expectativa. Y la expectativa, aquí, es que cualquier noche puede torcerse. Cae la tarde y el color de las calles cambia. Las sombras se alargan. Los ruidos se vuelven más nítidos y cada portón cerrado parece una frontera menor dentro de la frontera mayor. En este punto, el perímetro ya no es solo geográfico, es psicológico. Es una forma de pensar, de negociar, de moverse, de respirar. Llegamos entonces al sitio que más quería ver. Una zona donde, según me han dicho, la policía entra únicamente en operativos grandes, con coordinación especial y bajo una tensión que se siente en el aire antes de que aparezca la primera sirena. No es una toma de control total, es una incursión ocasional en territorio que sigue siendo frágil. Al acercarme, noto algo que me impresiona más que cualquier arma. Los niños juegan sin acercarse a las esquinas. No por azar, porque ya aprendieron dónde termina el espacio seguro. Dentro de una casa, un hombre que estuvo preso y luego volvió al barrio me habla sin pedir compasión. Tiene 39 años. Y sus manos tiemblan apenas cuando enciende un cigarrillo. Dice que la cárcel no le quitó el miedo, solo le cambió el tipo de miedo. Afuera teme a la calle. Adentro, temía al encierro. Aquí uno vive entre 2 condenas, me dice, la de salir y la de quedarse. Esa frase resume el barrio entero. No hace falta exagerar para entender lo que representa este lugar. Aquí, una acera puede ser la diferencia entre volver a casa o no. Un saludo mal interpretado puede convertirse en problema. Un cambio de rutina puede salvar una vida. Y una patrulla, por sí sola, no garantiza nada si el territorio ha sido capturado por años de ausencia, desconfianza y poder ilegal. Lo más duro no es solo la violencia visible, es su capacidad para reorganizar la vida normal hasta convertirla en otra cosa. Las familias cenan temprano. Los niños aprenden rutas seguras antes que tablas de multiplicar. Los comerciantes abren con la calculadora mental del riesgo,
Los conductores conocen calles que no deben tomar después de cierta hora, y la policía, cuando entra como quien pisa una zona donde el equilibrio es siempre precario. Aquí, la ley no desapareció del todo, pero perdió continuidad. Y donde la continuidad se rompe, alguien más ocupa el vacío. He visto suficientes calles para entender que este perímetro no se sostiene solo por la fuerza. Se sostiene por la costumbre, por el cansancio, por la adaptación y por la sensación de que protestar puede costar demasiado. Esa es la verdadera frontera, no la que marcan los mapas, sino la que queda inscrita en el cuerpo de quienes la cruzan todos los días con la cabeza baja. Al final de este recorrido, no estoy frente a un barrio aislado. Estoy frente a una advertencia sobre lo que ocurre cuando un territorio aprende a gobernarse con miedo. No es solo delincuencia, es un orden alternativo. Un orden que se alimenta de la retirada, de la impunidad y de la normalización del riesgo. Y aunque el Estado siga existiendo sobre el papel, aquí la pregunta es más brutal. ¿Quién manda realmente cuando nadie puede entrar sin pedir permiso? Ese es el vacío que deja un perímetro intocable. No solo separa calles, separa realidades. Hace que una ciudad conviva con otra que casi nunca aparece en los discursos oficiales. Y la distancia entre ambas no se mide en kilómetros, se mide en temor. Gracias por acompañarme en este viaje. No olviden suscribirse, Mateo estuvo aquí.